Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este directo de cierre de trimestre del programa de inversión Quantitative Global Macro de SAR Inversiones. Bueno, la idea de esta presentación, de este directo, que en principio hoy es un directo, los siguientes trimestres, pues en función de cómo sea, pues seguiremos haciendo los directos o directamente grabaré, pero eso lo iremos viendo. La idea es que no nos demoremos mucho. He preparado una agenda con 4 puntos. Lo primero vamos a hacer un resumen del cierre de trimestre, tanto en las cuentas privadas como en la SICAP. También comentar un poquito la situación de este vehículo, de la SICAP. Luego vamos a entrar un poquito más en detalle, hacer un repaso de la situación de mercado actual, que además hoy hemos tenido un dato importante de inflación y bueno, estamos en una situación compleja. También voy a comentar cómo tenemos la cartera actualmente a inicio de julio. Eh, También vamos a comentar el nuevo proyecto de inversión que va a sustituir a la SICAP. Bien, os voy a actualizar la situación. Y por último, me han llegado algunas preguntas, las voy a contestar. Y los que estéis en directo, si tenéis alguna cuestión de lo que vayamos viendo, pues me vais poniendo ahí en el chat y si puedo contestaros, pues lo haré. Bueno, sobre el cierre de trimestre, este Q2 del año 2022. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, voy a comentar todo el año porque no tuvimos cierre de trimestre Q1, pero fijaros que la rentabilidad del trimestre fue buena, pues por encima 6, 7, 8, por encima del 8% en el Q2, que como sabéis, si lo extrapoláis al mercado, al S&P 500, ha sido uno de los peores trimestres de la historia. En lo que va de año, pues el cierre a cierre de junio está en el menos 0,18. No estamos positivos en el año, pero bueno, lo que es el sistema de inversión está trabajando como tiene que trabajar, ¿no? Que estamos en un año de corrección, el S&P 500 a cierre de junio, como sabéis, pues cerraba sobre el menos 20% de rentabilidad en el año y bueno, y estamos en un proceso de mercado bajista que puede llevarnos a una recesión, esto luego lo vamos a comentar, y ahora mismo pues estamos en un modo defensivo donde el objetivo de la inversión es proteger el capital. Bien, hasta que este mercado bajista se termine, que nadie sabe cuándo será. Así que bueno, buen cierre de trimestre, buena primera mitad de año y vamos a ver qué ocurre pues de aquí a cierre de año. Bueno, algunas estadísticas. Esta información igualmente, si os vais si la queréis ver, digamos, mes a mes, en la web de sapinversiones.com, aquí en la pestaña de rendimiento, bueno, pues ahí tenéis la evolución mes a mes. Básicamente clicáis aquí en la imagen, aquí le dais doble clic y se os hace así grandecito para los que por ahí no tenéis visión de águila, como yo. Pero bueno, algunas estadísticas las tenéis aquí, pues la rentabilidad en lo que va de año menos 0,18, en los últimos 3 meses un 8,24 versus el menos 16 del S&P 500, como decía, uno de los peores trimestres de la historia. Y en esos 3 años en real de esta gestión, bueno, pues fijaros que los números son bastante buenos, un rendimiento anualizado del 20%, la rentabilidad desde inicio el 63 versus el 17 del SP, un ratio Sharpe de 1,23, está muy bien, el VAR 95 menos 5,70, el VAR 99 a un año menos 8,79%. Bien, un drawdown del menos 14,55, que bueno, es un poquito alto, pero también la gestión pues tiene esa cierta volatilidad.
pero bueno, creemos que es una buena relación riesgo-retorno. Como sabéis, la gestión de cuentas gestionadas en algún momento lleva cierto apalancamiento, que es una de las diferencias, que eso luego lo vamos a ver al final de una de las preguntas que me hacían sobre la gestión en la SICAV. En la SICAV, el cierre de trimestre también ha sido bueno. Como sabéis, el 1 de marzo comenzamos a asesorar la SICAV de Globersia Dinámica SICAV, y en junio hemos terminado. Ya comenté por email y por audio em, que bueno, es un cambio estratégico por parte de Globersia y básicamente nos han ofrecido empezar a asesorar un fondo de nueva creación, un fondo de inversión que está en proceso de tramitación. Le falta la aprobación de la CNMV y nos habían dicho que con mucha seguridad en agosto podríamos empezar. Pero las últimas novedades es que agosto la CNMV cierra y en función de si les entra el proyecto antes o después, pues a lo mejor se alarga un poquito más el inicio de ese nuevo fondo de inversión, que bueno, me estoy adelantando a ese punto, pero lo comento aquí ahora. En cualquier caso, la rentabilidad de estos 4 meses pues, ha sido positiva. Y bueno, el sistema es exactamente el mismo que en de cuentas gestionadas, adaptado a la regulación CNMV, donde no podemos apalancarnos y bueno, y tenemos que jugar con ciertas condiciones que nos exige la CNMV. En cualquier caso, también muy buena rentabilidad en estos últimos meses. Bueno, si alguno está interesado, si no es inversor y quiere más detalle, ahí tenéis mi dato de contacto, bueno, tenéis la web donde tenéis más información o directamente me escribís un email y ahí podemos coordinar una llamada para aclarar cualquier duda que tengáis. Bueno, el segundo punto de esta presentación, un repaso de la situación de mercado. Como os decía al inicio, hoy ha sido un día interesante. Hemos tenido dato de inflación en Estados Unidos. Ha sido un dato que yo creo que nadie se lo esperaba. Si me habéis seguido pues en los últimos meses, se hablaba de que podríamos haber visto el pico de inflación, el máximo de inflación. De hecho, en las últimas semanas hemos visto cómo el mercado de materias primas se ha venido a la baja y todo eso parece indicar que ese pico lo dejábamos atrás, ¿no? Y que las medidas que la FED estaba implementando, que como sabéis son dos, una por un lado es el ciclo de subida de tipos en el que estamos inmersos y otra que desde hace ya varios meses no están comprando deuda y básicamente están dejando expirar la deuda y no están haciendo recompras. Básicamente están sacando liquidez del mercado. Bueno, parecía que las medidas podían o estaban surgiendo efectos, pero el dato de hoy, que fijaros que ha sido del mes de junio una subida de un 1,32% y que nos deja en un año sobre año del 9,1%. Es un dato alto y automáticamente las probabilidades de subida de tipo de 75 puntos para la próxima reunión, que es el día 27 de julio, han subido casi al 60%. Bien. Así que es muy probable que, bueno, pues que en un par de semanas esta subida sea efectiva. De hecho, se habla de que tanto la de julio como la de septiembre sea de 75 puntos, la siguiente de 50. Estamos en un ciclo de subida de tipo rápido. Ya lo comenté en alguno de los informes anteriores. Según históricamente, según cómo es la velocidad de subida del ciclo de subida de tipos, pues el mercado tiende a reaccionar de una forma u otra. Bueno, pues este ciclo actual es rápido en el sentido de que en cada reunión se van subiendo más de 25 puntos básicos y eso tiende a ser negativo para la renta variable, ¿vale? Así que básicamente eh, es muy probable que ese mercado bajista continúe. Ahora vamos a ver lo que yo creo que puede pasar, pero tiene pinta de que esa tendencia bajista va a continuar a lo largo del año.
Bueno, algunos gráficos que compartía también en el último informe. El pronóstico de inflación por parte de la Fed, obviamente son optimistas, esperan intentar frenar la inflación a cierre de año sobre el 4,5%, con un más menos de hasta el 5%, y luego en 2023 y 2024 volver a los targets históricos, ¿no? Del 2,5%. Bueno, lo tienen complicado porque van a tener que apretar mucho la tuerca y eso, obviamente, como explicaba, eso no sale gratis. Eso va a generar una desaceleración en el crecimiento y es muy probable que, con muchas probabilidades, de que entremos en recesión, si no es a fin de año, en el año próximo, a primero del año próximo. Recesión oficial, ¿no? Porque eh, ya prácticamente se habla de que ya estamos en recesión. Eh, También Rey Dalio comentaba hace poco en una carta que, bueno, pues la situación tan compleja que tiene la Reserva Federal, porque está en esa tesitura de frenar la inflación y al mismo tiempo no parar la máquina económica. Entonces, bueno, Rey Dalio, a mí me gusta decir Rey Dalío, pero bueno, los ingleses se llaman Dalio, pero bueno, Rey Dalío habla de que probablemente terminemos en un escenario intermedio y que nos va a llevar a la estanflación, que va a ser un escenario de inflación relativamente alta con crecimiento negativo. Eh, bueno, eso está por ver, pero es probable que vayamos hacia ese nivel. También el pronóstico de tasa de desempleo, aunque de momento la creación de empleo sigue siendo positiva, estamos en niveles mínimos y es muy probable que este pronóstico se dé, que en los próximos meses veamos el suelo y empecemos a ver un repunte del desempleo que siempre suele ser previos a los inicios de la recesión. Y en cuanto al crecimiento, pues exactamente igual. La tendencia, la proyección es negativa y fijaros que para el Q2 y Q3 de 2023, donde ya tendríamos 2 trimestres consecutivos negativos, incluso podría ser antes, bueno, pues ahí se podría oficializar esa recesión. Pero como digo, hay muchos que ya opinan que ya estamos en recesión, extraoficialmente. También hay gente que piensa que lo que estamos viendo ahora a nivel de mercado es un suelo y que el mercado va a repuntar. Ahora tengo un par de gráficos donde yo creo que nadie puede saberlo y estamos en un punto de inflexión de mercado y creo que se va a ir viendo en este trimestre. Creo que se vamos a ver que, por cierto, el Q3, en el trimestre en el que estamos, del año 2 del ciclo presidencial, es históricamente uno de los trimestres, junto al anterior, junto al Q2 y el Q3, son los 2 trimestres estacionalmente más débiles de todo el ciclo presidencial. Así que las probabilidades o la historia o la estadística está a favor de que este trimestre también sea negativo o al menos débil. Pero fijaros, esta gráfica que veis aquí es a nivel histórico cuando el S&P 500 ha hecho suelo de mercado, ha hecho suelo de mercado o giro de mercado, coincidiendo con mínimos en el índice manufacturero, ¿bien? Que va muy relacionado con la producción económica y con la economía en sí. Si seguís este índice, pues está en tendencia bajista y las proyecciones son de que hagan suelo en el 2023. Aquí tenéis otros índices también asociados y todos apuntan a una continuación de esa tendencia bajista a lo largo del 2022 y algunos incluso a lo largo del 2023. Entonces, bueno, generalmente cuando se vea ese suelo en esos índices, podemos decir que el suelo de mercado puede estar cerca. De momento, y es una opinión personal, no creo que lo esté. Bueno, otro indicador también interesante, indicador de salud económica, en este caso de Edward Jones, cómo refleja
en la situación actual, históricamente este indicador, cuando la economía entra en recesión, ha estado en niveles mucho más bajos. Bien, ahora estamos en un punto intermedio que coincide con ese punto de inflexión del que comentaba al inicio. Eh, Podemos ver un suelo de mercado actualmente o simplemente estamos a mitad de camino de algo mayor. Al final es una apuesta y cada uno tiene que valorar qué cree que puede pasar si la economía se dirige hacia una recesión o no. Si no entramos en recesión, es probable que estemos viendo un suelo de mercado. Pero si finalmente entramos en recesión, lo que es probable es que estemos a mitad de camino de ese suelo. Bien. Esto se ve bien en estos gráficos que veis aquí, que son evoluciones históricas de mercados bajistas. Este que tenéis aquí en verde serían otros mercados bajistas dentro de un mercado alcista, es decir, lo que se podría definir como una corrección. Y este aquí y este naranja son propios mercados bajistas. Bien. Entonces, como veis, actualmente estamos en un punto de inflexión y, y en los próximos meses, o sea, como decía, si finalmente la economía mejorase y no se diera ese proceso de recesión, pues prácticamente estaríamos en una zona de mínimos. Ahora bien, si se produce esa recesión o ese empeoramiento de los indicadores económicos, pues el suelo de ese mercado es muy probable que lo veamos durante el año próximo. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos? Bueno, pues nadie lo sabe. Uno puede especular o qué probabilidades hay. Yo personalmente creo que vamos hacia una recesión y creo que el SP500 y la renta variable va a haber mínimos más profundos. Aquí tenéis otra imagen muy similar, línea punteada, evolución promedio del mercado después de una corrección bajista, pues básicamente rebote. Como veis aquí, hay un proceso de 2-3 meses en el que estamos ahora, entre julio, agosto, septiembre, que podemos tener más o menos debilidad y si no empeorase y la situación mejorase, podría darse un suelo. Ahora bien, luego tenemos aquí el promedio, el caso de recesión, donde finalmente el mercado rompe. Por eso yo creo que estos 3 próximos meses, este trimestre, y cómo evolucionen los indicadores, van a determinar hacia dónde vamos. También ahora empezamos nueva temporada de resultados empresariales, que también habrá que estar atento a cómo evoluciona. Aquí tienes otra imagen, exactamente lo mismo. Caídas del SP500 de cerca del 20%, 18%, y luego cómo evoluciona el mercado y en función de si estamos o no en recesión, pues en negro no hay recesión, el mercado rebota, hace suelo. En azul entramos en recesión y fijaros que después de este rebote, que yo creo que ahora le está costando, hay mucha debilidad, pero yo creo que el mercado pues, puede entrar en el corto plazo en una fase de rebote. Ha caído mucho y bueno, y puede entrar en un rebote lateral o con cierta volatilidad, no lo sabemos. Por la debilidad que está demostrando el mercado, parece que ese rebote no creo que sea muy fuerte. Pero bueno, eso se verá entre julio, agosto y septiembre. Y ahí se va a determinar hacia dónde vamos, ¿no? Por supuesto, todo esto son especulaciones y es un análisis en función de la situación actual y un análisis propio, que puede estar equivocado o no. También otra información interesante, la inversión de la curva de tipos, que como sabéis, la primera inversión la tuvimos en abril. E históricamente, pues no sé si no el 100% de las veces, pero prácticamente cuando la curva se invierte, la probabilidad de que entremos en una recesión en X meses es muy alta.
Entonces, bueno, en función de ese promedio, según el año, ha sido antes, ha sido después, pero estamos hablando, esto va en línea con ese gráfico que veíamos antes, del trimestre negativo, del Q2 y el Q3, donde el año que viene se podría oficializar esa recesión. Bueno, yo personalmente creo que vamos hacia ello. También por valoración fundamental, bueno, yo sigo tres modelos. Uno del price earning ratio de mercado versus la rentabilidad de bonos de 10 años, que en el último trimestre el fair value estaba sobre los 3.700, coincidiendo con la EMA de 200 semanas, que la tocó, el precio la tocó hace poco. Y bueno, por este modelo el SP500 estaría en un precio justo. Luego hay otro modelo basados en earnings y también en proyección de PIB, donde lo sitúan un poquito más abajo, más o menos sobre esta zona interesante de volumen, entre los 3.200, 3.300 aproximadamente, lo que no significa que el precio pueda caer más. Es decir, si finalmente se da la recesión, estos valores pueden caer más. Aquí estamos hablando de un price earning ratio de 15, pero perfectamente podemos bajar a 12 o a 10 o a 9. Para los que os gusta el análisis técnico, fijaros los niveles de corrección donde el mercado podría corregir y estaríamos en niveles normales de una corrección de todo el ciclo alcista del 2009. Fijaros que hasta los 2.200 puntos, el mercado perfectamente podría corregir bueno, y sanear todo ese exceso que hemos tenido. Y bueno, son valores en los que a lo mejor para muchos parece impensable, pero no deberíamos descartar. Actualmente la tendencia es bajista en el mercado, en medio plazo. En el corto plazo, pues parece que el mercado está intentando hacer un pequeño rebote y bueno, vamos a ver hasta dónde llega. También comparto este gráfico que es la analogía del mercado del 73, del SP500 del año 73, con el mercado actual, que además esa época era una época muy parecida en contexto económico, con una inflación alta, también una Fed en ciclo de subida de tipos y bueno, una correlación del 90%, muy interesante. Como siempre digo, las correlaciones hay que cogerlas con pinzas, pero bueno, fijaros que aquí se observa ese punto de inflexión, ese proceso de 2-3 meses que comentaba antes. Y si finalmente vamos hacia esa recesión, esto que vemos aquí a cierre de año y durante el 2023, pues podría ocurrir. Así que, bueno, es un escenario que hay que valorar. Esto es un análisis, como decía antes, son especulaciones. Al final, en lo que respecta al programa de inversión Quantitative Global Macro, es un sistema totalmente cuantitativo, donde no entra a lugar pues, decisiones personales o creencias de lo que puede o no ocurrir. Actualmente, bueno, aquí entramos en la siguiente fase, un breve resumen de, de cómo aquí tenemos a nuestro amigo Julio, que seguramente ya lo conocéis de las últimas semanas. La cartera de julio y con el que empezamos este nuevo trimestre, pues exactamente cómo lo terminamos. Eh, como sabéis, el sistema de inversión es una combinación de varios sistemas. El sistema core es un sistema donde nos vamos posicionando en mercados a nivel macro en función de los flujos de entrada que vayan teniendo. Por ejemplo, para este mes, pues nos hemos posicionado en bonos con más fuerza que meses anteriores. Y luego tenemos un sistema swing, long short, que actualmente es el que tiene
las posiciones cortas de coberturas puesta en cartera y es el que está básicamente haciendo que tengamos un buen año, ¿no? Esas coberturas. Y mantenemos esa exposición para julio. Coberturas puestas en mercado y actualmente largo en bonos. Bien, seguimos a la siguiente fase de la agenda, que es sobre el fondo de inversión. Como sabéis, en junio, finales de junio, 20 y pico, terminamos el asesoramiento de Gloversia Dinámica SICAP. Esto, si alguno quiere o está más interesado, en el canal de YouTube de Saber Inversiones preparé un vídeo explicando con detalle cómo fue toda la evolución de estos 4 meses, pero de forma resumida, la idea es continuar la gestión, porque la gestión es exactamente la misma, es decir, la gestión que hacíamos en la SICAP va a ser la misma que haremos en este fondo de inversión, ya que ambos vehículos son, desde un punto de vista de regulación, son exactamente igual y por tanto no va a haber cambios en ese aspecto. La gestora va a ser Advan, bien, y actualmente ya está muy avanzado. La creación del fondo es básicamente a espera de la firma de la CNMV. Que, como decía, se esperaba que para agosto ya estuviera, pero con esto de las vacaciones y el parón que hacen, pues se puede alargar un poquito para septiembre. Así que bueno, hay que tener paciencia. Ventajas del fondo de inversión con respecto a la SICAP, bueno, ya lo comenté en ese vídeo. Bien, igual cuando hagamos el lanzamiento volveré a comentarlo, pero para los inversores desde un punto de vista de sistema exactamente igual, a nivel de comisiones, fiscalidad, es exactamente lo mismo. Una gran ventaja en el fondo de inversión es que aquellos que tengáis fondos vais a poder hacer transferencias de fondos sin penalización fiscal, que eso con la SICAP estábamos un poco limitados. Sí que se podría entrar, aunque las entidades que lo facilitaban eran muy pocas. Con los fondos eso no ocurre, es mucho más flexible y más sencillo, tanto para entrar como para salir. En el caso de la SICAP, la salida hasta que no se superasen los 500 inversores no iba a ser posible. Así que eso es una ventaja. Pero bueno, eso está ahí. Según vaya habiendo novedades, pues lo iré comentando. Espero que para el cierre del próximo trimestre pueda decir que ya estamos operativos. Bien, y entramos en la fase de preguntas. Me han llegado algunas en estos días, las voy a comentar. Y repito, los que estéis aquí en directo, pues si tenéis alguna adicional, me lo podéis poner ahí en el chat. Me hacían una pregunta. Me decían si el nuevo fondo se va a poder comprar en All Funds. Bien, yo creo que sí, pero de momento vamos paso a paso. Eh, de inicio, como sabéis, bueno, ya lo comenté, hay un grupo de inversores que están en Renta 4, yo incluido, que estamos en Renta 4 y estamos ahí en liquidez esperando. Bueno, desde Renta 4, cuando el fondo de inversión ya está operativo, ¿vale? Esto va a ser en Advance. Cuando esto esté operativo, lo que se va a hacer, se va a crear una cesta con todos los que estamos ahí y van a hacer directamente la compra. Luego, de forma independiente, no creo que por Renta 4 se pueda hacer. Bien. Pero bueno, de inicio, todos los que estamos ahí, básicamente se va a poder hacer. Luego, una vez que el fondo esté creado, bueno, pues ahí vamos a ver qué posibilidades hay. De momento, a través de Advan con MyInvestor, esto se puede hacer online. Esto sí que es seguro que se podrá hacer. Pero repito, cuando llegue ya el momento y esté todo lanzado, pues ahí veremos detalles. También a través de Mafre, de hecho hay un compañero que está dentro del listado de comunicaciones y bueno, trabaja en Mafre y me dio la posibilidad, me ofreció de una vez que esté formado de que a través de Mafre se pudiera entrar también. Entonces, esto también cuando llegue el momento lo vamos a comentar. A través de Mafre también se va a poder,
través de esta persona, de este contacto, que sé que a muchos, aquí se va a poder también hacer online y offline, es decir, aquí una persona de contacto con un email, le podréis mandar el email y él se va a comunicar con vosotros, y sé que a mucha gente pues, le gusta más el contacto personal que hacerlo a través de alguna plataforma online. Bien, así que bueno, esto de momento es la introducción que os puedo dar. Cuando, repito, cuando esto esté ya lanzado, esto pues, ya lo tendré mucho más claro, y también veremos si a través de Allfunds se puede hacer. ¿Bien? Bueno, esto espero que en breve esté definido. Bueno, mira, me hacéis aquí una pregunta, Felipe, que va relacionado con esta segunda. Me pregunta Felipe, ¿el fondo de inversión cubre divisa? Sí, el fondo de inversión, bueno, por un lado tenemos las cuentas, que las cuentas están en dólares, están en Estados Unidos con TradeStation. Esta gestión no cubre divisa. ¿Bien? Actualmente está en dólares. Si en el futuro hubiese algún repunte muy fuerte de la divisa, se podría valorar, pero a lo mejor introducir como producto, a lo mejor algún ETF sobre el euro para minimizar ese impacto. Pero en principio tenemos inversores de fuera de Europa que también están en, bueno, fuera de Europa, en continente americano, que a ellos les interesa pues, la divisa del dólar. O también tenemos inversores de Europa que quieren diversificar en dólares. Entonces, esta gestión no cubre divisa, pero el fondo de inversión, como la SICAV también en su día estaba, sí que cubre divisa. La cotización es en euros y aquí no asumimos el riesgo de divisa. Bueno, y me decían esta pregunta, ¿cuál es mi visión del euro dólar para el medio y largo plazo? Bueno, la verdad es que eh, no lo sé. El euro actualmente está bajista con respecto al dólar. De hecho, hemos alcanzado la paridad y si no recuerdo mal, si habéis seguido el email, hace varios meses lo comentaba, ¿no? Que íbamos hacia esa paridad, o era probable que fuéramos hacia esa paridad. Bueno, yo creo que es probable que se rompa esa paridad y podamos llegar incluso a 0,9. Eh, Voy a adelantarme aquí con algunos gráficos. Fijaros, este es el euro dólar histórico. Actualmente estamos en esa paridad. Eh, Tenemos aquí una zona sobre el 0,85, 0,9, que yo creo que se puede alcanzar. E incluso aquí una más baja sobre 0,60 y pico. Históricamente, el euro y el dólar pues, han tenido un movimiento como el que veis aquí en pantalla. Y el promedio está en 1,2. Digamos, sería un poco el punto medio de equilibrio entre estas dos divisas. Actualmente, pues, eh, el euro empieza a estar barato sobre esta paridad, bien, pero no significa que no pueda estar más barato, incluso al 0,6 si no vamos hacia esos valores antiguos, que obviamente no existía el euro, pero creo que lo hacen con la divisa alemana. Eh, Desde un punto de vista técnico, tendencia bajista para el euro en el corto plazo. A medio y largo plazo, bueno, pues actualmente, y es una opinión, no soy experto en divisas, pero básicamente o el encarecimiento del dólar y la inactividad del Banco Central Europeo está haciendo que básicamente el euro se desplome. El Banco Central Europeo ya ha tomado medidas para empezar a subir tipos, creo que este mes empezaba. Entonces yo creo que según avancen los meses y el Banco Central Europeo empieza a ser un poquito agresivo con esa subida de tipos, pues debería poner freno a esa caída del euro. Bien. Eh, y cuando la Fed pues, desacelere esa subida de tipos y, bueno, y el Banco Central Europeo lo mantenga, porque siempre han llevado un desfase,
pues ahí deberíamos empezar a ver una revalorización del euro. No sé si a fin de año o hacia el año próximo. Bien. Entonces, esa sería un poco mi visión. Pero repito, no especulo con el euro y en la parte del fondo de inversión la divisa va a estar cubierta, por tanto, tampoco especulamos con ese movimiento. Eh, bueno, Antonio me dice por chat, que es la persona de contacto que tendremos en Mafre. Bueno, nos da las gracias. De momento no les voy a pasar el contacto, Antonio, porque, bueno, como decía, cuando esté todo ya operativo, ahí ya bueno, daremos la información para aquellos que quieran hacerlo a través de Mafre, pues tengan esa posibilidad. Bien, otra pregunta que me hacían, coberturas. ¿El nuevo fondo de inversión será igual que el de las carteras? Sí, el sistema es el mismo. El sistema de inversión que utilizamos en las cuentas es exactamente, no, o sea, no exactamente, pero es el mismo que el que usamos en el fondo de inversión. Es decir, cuando hay una entrada señal, una entrada alcista, aquí también se da. Cuando aquí nos dice que nos posicionamos en bonos, aquí también se da. O en oro o cortos en mercado, aquí también se da. Es decir, siempre el sistema es una réplica. La diferencia está que en el fondo de inversión, para adaptarnos a la normativa CNMV, donde no permiten apalancamiento, pues tenemos que jugar con el allocation. Bien, entonces esa es la diferencia. Por eso si veis, y me remito a la página si os vais a la página de rendimiento de SAC Inversiones, ahí tenéis también en la parte aquí inferior el histórico del sistema adaptado a la CNMV versus el sistema bueno, sin límites, ¿no? Tal y como lo operamos en las cuentas privadas. Entonces ahí podéis ver comparativa de rendimientos y de drawdowns. Bien, la idea es que el sistema adaptado a la CNMV, al no tener apalancamiento, pues es menos rentable, pero también es menos volátil. De hecho, el máximo drawdown histórico del estudio está en el menos 10,28, mientras que en las cuentas está el 12,71, luego en real ha subido al 14 y pico. Así que bueno, sí, a nivel de cobertura pues exactamente igual, excepto el porcentaje de allocation, que eso varía. También me preguntaban que si podían ver una comparativa de rentabilidad y drawdown de fondo versus cuenta. Bueno, eso ya está hecho. Eso lo tenéis aquí, lo que estoy explicando. Estas imágenes, si alguno quiere más detalle, pues presiona y aquí puede verlo. Bien. Pero bueno, esa información la tenéis en la web. Me preguntan pros y contras de invertir en fondos versus cuentas. Bien, también lo he comentado, pero lo repito. A ver, las cuentas están en dólares. El fondo está en euros. Entonces, eh, dependiendo de lo que uno busque, si no quiere tener riesgo de divisa, pues obviamente el fondo. Si uno quiere diversificar en divisa, pues obviamente las cuentas les pueden interesar. Incluso tenemos inversores que están en ambos productos. Bien. Así que no es una ventaja o inconveniente, simplemente son diferentes y en función de lo que uno busque le puede interesar más una cosa u otra. También eso sobre divisa, también sobre rentabilidad y volatilidad. Es decir, hemos tenido, por ejemplo, inversores de la parte de cuentas donde han dicho, mira, esto es un poquito volátil para mi gusto, prefiero irme a la gestión del fondo o de la SICAV, porque es más conservadora. Entonces, eso también obviamente podéis jugar con los pesos. Es decir, podéis quedaros en las cuentas e invertir menos capital para que esa volatilidad nos afecte y parte la tenéis en liquidez, por ejemplo, por vuestra cuenta. O incluso en las cuentas se puede hacer también eso. Eso nunca lo he comentado, pero
Si tú me dices, mira, yo tengo 100.000 para invertir y quiero hacerlo en las cuentas, porque me interesa hacerlo en dólares, porque me interesa tenerlo fuera de España, por lo que sea, pero quiero tener menos volatilidad. Bien, actualmente el máximo eurodólar es del 14, ¿sabes qué? Me gustaría que no superase ese 10. Bueno, pues eso se define personalmente. Bueno, pues de esos 100.000 que se meten en las cuentas, vamos a dejar un 20% o un 30% en liquidez sin tocarlo y el resto lo metemos al sistema. Eso también en las cuentas se puede hacer porque es más personalizado. Bien. Eh, bueno, otra ventaja, o más que ventajas o contras, yo digo diferencias de fondo versus cuentas. Las cuentas, uno de los problemas que tiene es que hay que mover el dinero fuera de España, ¿bien? Para los que estáis en España. Entonces, de euro hay que llevarlo a dólar. Eso genera un coste de transferencia que, bueno, que es poco, son unos $25. Todas las transferencias americanas son $25. Y el cambio euro-dólar, si se hace según mi recomendación, bueno, eso se explica cuando se hace el proceso de apertura de cuenta, se obtiene buen cambio de divisa, pero ¿qué ocurre? Que si uno quiere hacer una inversión recurrente mes a mes, si es baja esa inversión, si son 100, 200, 500 euros, pues el coste de transferencia es elevado para el importe. Entonces, eh, si uno quiere hacer inversión recurrente, el fondo es mucho mejor porque está en España, las comisiones, o sea, no hay comisiones de transferencia y uno perfectamente puede ir metiendo 50 euros al mes o 100 euros al mes, pequeñas cantidades, y eso le va bien. Entonces, en las cuentas también se pueden hacer aportaciones, pero si son bajas, yo recomiendo que el inversor las acumule y a los 3, 4 meses haga un envío, ¿bien? De forma trimestral o cada 6 meses haga un envío. Entonces, bueno, esa es una de las diferencias que hay. Otra gran diferencia también es el tema fiscal. El fondo de inversión, como sabéis, no se pagan impuestos mientras no se cierre la posición. Una vez que se cierra la posición, se paga. Pero, por ejemplo, si uno plantea este fondo con un enfoque a 5, 10, 15 años, bueno, pues eh, es una gran ventaja, ¿no? Porque ese dinero que no paga impuestos sigue trabajando. En las cuentas, en cambio, no. Las cuentas hay que declararlo anualmente. La ventaja de las cuentas, como tiene un exceso de rentabilidad sobre el fondo, es que aunque tienes que pagar más impuestos, lo vas supliendo un poco con ese exceso de rentabilidad. Pero eso también es un poco incordio, pues todos los años y teniendo que hacer esa declaración. Pero bueno, eh, eso sería una diferencia entre uno y otro. En cualquier caso, cuando hagamos el lanzamiento del fondo, pues ahí comentaré nuevamente todas estas diferencias y obviamente si alguno tiene preguntas, pues me puede ir escribiendo por email y lo vamos viendo. Aquí me preguntas también, José, me dices, ¿hay un mínimo para invertir? En el fondo no hay mínimo. Esto era como la SICAP, creo que es una participación. Es decir, que desde 2 euros, obviamente no vas a invertir 2 euros, pero básicamente no hay mínimo. En las cuentas sí, en las cuentas actualmente el mínimo de apertura son $20.000, ¿bien? Que ahora mismo también serían 20.000 euros. Raúl, dices, en cuanto a liquidez de renta 4 que entrará en el paquete, cuando se forme el LFI, ¿se puede añadir más capital para iniciar? Sí, se podría. Eh, Renta 4, bueno, si lo tienes en liquidez es como una cuenta bancaria. Entonces, cuando llegue el momento, puedes hacer ahí el aporte directo a esa cuenta bancaria y cuando ya hagamos ese paquete de todos los que queramos entrar, pues básicamente tú vas a entrar pues con todo el capital que tengas ahí en esa cuenta o el que quieras o el que digas. Pero sí, no tiene que ser exactamente lo mismo, puede ser cualquier cantidad. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta por mi parte. Esto sería todo de esta presentación.
Espero que, bueno, pues, que os haya gustado, que haya sido ameno. Y, y bueno, si veis, si lo veis en diferido y tenéis alguna duda, pues ahí tenéis mi mail directo. Me podéis contactar por email o directamente por WhatsApp en este número. Y bueno, cualquier duda que tengáis, pues la vamos resolviendo. Felipe, qué comisiones tienen? Bien, buena pregunta. Mira, la SICAV o el Fondo Futuro son las comisiones estándar que pone, en este caso lo define Gloversia. Aquí nosotros no tenemos potestad, que son el 1,35, son las comisiones típicas, 1,35 anualizado de gestión, sí, esto se va prorrateando mes a mes. Bien, eso es la comisión de gestión. Y luego hay una comisión de rendimiento que creo que era del 9% de rendimiento a cierre de año. Bien, eso para el fondo. Y para las cuentas, en función del volumen del tamaño de cuenta, tenemos dos niveles, hasta $500.000 y por encima de 500.000. Bien, hasta $500.000, a ver si, no hablo de memoria, es el 1% anual de comisión de gestión que se cobra trimestralmente, es decir, estamos hablando de un 0,25 trimestral sobre el capital a cierre. Y luego a cierre de año, la comisión de rendimiento es un 10%, si no recuerdo mal, sobre el rendimiento, con un Hartley rate del 5%, es decir, con un mínimo del 5%. Si la cuenta no sobrepasa el 5%, no se cobra. Si sobrepasa el 5%, entonces se cobra ese 10% de ese retorno anualizado. Bien. José Juan, ¿el 9% es gano piedra? No, no. El 9% es sobre la rentabilidad positiva. Es decir, si el fondo en un año hace un 3, pues sería el 9% sobre ese 3. Si está en negativo, obviamente no se cobra. Bien, o sea, el 9% es solo si se gana. Bien, bueno, no sé si tenéis alguna otra duda. Si no, bueno, pues por mi parte cierro la grabación. Daros las gracias por vuestro tiempo y por asistir al directo. Y lo dicho, cualquier consulta, pues ahí tenéis mis datos de contacto. Y si no, bueno, pues nos seguimos viendo en el email. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima.